Conforme avanzan los días y va surgiendo más información sobre lo ocurrido en los gasoductos Nord Stream 1 y 2, más imposible resulta creer que Rusia hubiese creado un autosabotaje en su propia infraestructura. Así lo expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU el representante permanente de la Federación Rusa. Pero lo que quizás muchos no recuerden es que esta historia de conflicto, sanciones, sabotajes y guerra híbrida tiene sus comienzos en los tiempos de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos. ¿A qué nos referimos? ¿Desde dónde comienza el problema para los Estados Unidos y por qué se fue gestando el conflicto europeo con tanta anticipación? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La cuestión es simple y quedó clara desde el principio. Lo expuso Vasily Nevencia durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Las averías ocurridas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 claramente benefician a Estados Unidos. Fue precisamente el alto diplomático quien, a nombre del gobierno ruso, convocó la reunión del Consejo de Seguridad y, sin amagues, denunció la participación del ejército estadounidense en los actos de sabotaje que llevarían al daño estructural de las tuberías ubicadas en el lecho marino del Báltico. En cuanto a las acusaciones de que Rusia habría saboteado su propia infraestructura, el diplomático ruso dijo lo siguiente: no tendría ningún caso destruir con nuestras propias manos unos gasoductos a los que se les inyectó enormes cantidades de inversión. Por mucho que lo expuesto responda al más elemental sentido común, Nevencia insistió en aclarar que Rusia no pudo orquestar semejante autosabotaje y aprovechó la ocasión para confirmar que la Fiscalía General de Rusia ya está haciendo un seguimiento de la situación para dar con los verdaderos responsables. Aunque ahora enfrentan el problema de que el gobierno noruego no permite la intervención de Rusia para investigar los hechos. Evidentemente, hay cosas que ocultar que no se quieren dejar al descubierto ante Rusia, y por otra parte, el beneficio que esto genera a los Estados Unidos salta a la vista. Por ejemplo, un estudio realizado por el Instituto de Economía Energética de la Universidad de Colonia, en Alemania, señala que para 2030 los Estados Unidos serán la fuente más importante de suministro de gas natural licuado en Alemania y Europa. Conforme al reporte de la revista electrónica El Periódico de la Energía de junio, el gas natural licuado se ha convertido en un negociazo para los Estados Unidos, pues ha triplicado sus exportaciones de gas a la Unión Europea a partir del inicio del conflicto en Europa del Este. Según este reporte, durante el primer cuatrimestre de 2022, los Estados Unidos exportaron el 74% de su GNL a Europa, en comparación con el 34% del año anterior. Anteriormente, Asia era el principal comprador de gas estadounidense, pero ahora Asia compra el gas ruso, mientras Europa se desindustrializa y pierde dinero con el GNL estadounidense. Casi parece increíble cómo desde Estados Unidos han conseguido revertir lo que en su momento se consideró uno de los peores negocios de la historia de la potencia del norte. Sí, nos referimos precisamente a la extracción de gas shale o gas de esquisto que tuvieron un gran auge en la administración de Barack Obama. En la década de los 70, en los Estados Unidos comenzó a registrarse una significativa disminución de las reservas de hidrocarburos, en especial de petróleo, comprometiendo la hegemonía gringa ante una OPEP organizada que decretó un embargo al petróleo, poniendo en jaque a la economía en los Estados Unidos. A pesar de que los años 70 y en particular en los años 80 comenzaron los ensayos de extracción por medio de fracking y se descubrió el eventual potencial que ofrecía la técnica para ampliar las reservas de hidrocarburos, fue hasta los 90 cuando arrancó de manera incipiente la industria del fracking. Desde los 90, pero muy en particular a partir del inicio de la década del 2000, se ha ido registrando un incremento significativo en la producción de gas natural, pero también comenzó una dinámica de crecimiento en la demanda del mismo, en particular en lo referente a la generación de energía eléctrica. Si en 1990 la generación de electricidad por medio del gas representaba el 14%, para 2018 pasó de representar el 23%. Por ello, de ser el cuarto recurso para la generación de electricidad a nivel mundial en 1990, pasó a ser el segundo recurso estratégico después del carbón para la generación de electricidad en el año 2018.
Pero además del papel fundamental que el gas natural juega en la generación de electricidad, también está su función estratégica como materia auxiliar en la petroquímica, en donde se utiliza el gas natural licuado, en particular el etano, como base para la producción de etileno, que es la materia prima número 1 en toda la producción petroquímica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en 2015, el gas natural se convirtió en la primera fuente de generación de electricidad y en 2017 llegó a representar el 29% de toda la energía primaria consumida en el país. Desde inicios del siglo XXI, Estados Unidos apostó por el fracking como un medio de extracción que, a pesar de los enormes daños que ocasiona al medio ambiente, se convertiría en la llave de la hegemonía gringa. En 2005, George Bush, hijo, dio luz verde para la extracción masiva de hidrocarburos por medio de esta técnica. Si en el año 2000 las fuentes de fracking eran 23.000, para 2015 llegaron a sumar 300.000. La producción en 2000 era de 102.000 barriles diarios y para 2015 ascendió a 4.3 millones de barriles por día. Sobra decir que los Estados Unidos son los principales generadores de hidrocarburos con esta técnica, permitiendo al tío Sam romper con la creciente dependencia de la importación de hidrocarburos de otros países. En 2015, la extracción de petróleo por fracking alcanzó la cantidad de 9,4 millones de barriles por día, mientras que la producción de gas natural ha ascendido en promedio a más de 7.000 millones de pies cúbicos por año. Una enorme cantidad de GNL que se producía, pero que en ese momento no tenía mercado. El fracking se convirtió desde la presidencia de Barack Obama en una fuerte apuesta al futuro de los hidrocarburos para los Estados Unidos. Pero en un principio se encontraron con algunas dificultades. Por principio de cuentas, proliferó la inversión de empresas grandes y pequeñas en el sector, por lo cual la oferta se disparó considerablemente en la década de los 2010. También hubo mucha especulación en el mercado de futuros del negocio del fracking, generando una burbuja financiera que se vio aún más afectada porque la extracción por medio de esta técnica es mucho más costosa que por los métodos convencionales. Hubo un momento hacia 2020 en que se consideraba que la apuesta por el fracking había sido un tremendo error. Según Bloomberg, los costes de la extracción siempre se maquillaron, pues había subsidios del gobierno al negocio y muchas pequeñas empresas hicieron fuertes apuestas en este negocio sin un retorno inmediato de inversión. Por ello, se consideró en su momento que el fracking se había convertido en un barril sin fondo, entre otras cosas porque el exceso de oferta de gas natural provocó un descenso considerable de los precios dentro del mercado estadounidense. Sin pensarlo, Obama generó un enorme problema a la economía gringa con su arriesgada apuesta por el fracking. Había mucho gas por todas partes, que había costado muy cara su extracción y cuyos precios en el mercado interno eran demasiado bajos, por lo que solo representaban una enorme pérdida. Además, no se tenía un gran mercado internacional a donde exportarlo. No es hasta ahora, cuando quien fuera el vicepresidente de Obama, Joe Biden, llega a la Casa Blanca cuando la solución a la excesiva y costosa extracción de gas natural ha encontrado una solución milagrosa: un conflicto en Europa, con muchas sanciones, que obliga a los europeos a convertir a los Estados Unidos en su principal proveedor de un carísimo GNL. ¿Tendría razón Navencia en decir que solo hay un beneficiario en el sabotaje a los gasoductos Nord Stream? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.